Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a 100% Seguro. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo estás, Leo? Programita lindo de hoy, ¿eh? Sí, siguen los cambios normativos en el mercado asegurador. Puntualmente, después de tantas idas y vueltas, la semana pasada se envió al Senado el proyecto de reforma de la Ley de Riesgo del Trabajo. Una solución, vamos a ver a lo largo de este programa si realmente se plantea como una salida a la alta judicialidad que tiene el sistema o quizá abre nuevos caminos. La UART ya se expidió respecto a la Unión de Asegurados de Riesgo del Trabajo. Dijeron que constituye un avance en la materia, se mostraron a favor de muchas cuestiones, no así lo que es la reforma del esquema de precios y gastos. Este último punto en particular, lo que le da un tope a las comisiones de los productores de los intermediarios, un tema muy delicado para el mercado. Ya están tirando la bronca a los productores y tampoco saben las compañías qué van a hacer para manejar este esquema. Pero si te parece, nos metemos de lleno en el programa de hoy, porque para analizar precisamente el proyecto fuimos a ver al doctor Carlos Facar, una persona que entiende y bastante del sistema de riesgo del trabajo, para ver precisamente lo que hablábamos antes. ¿Por qué lado puede llegar a venir algún tipo de conflicto a la nueva legislación que se plantea? ¿Y el impacto de la inflación? El impacto de la inflación también lo analiza. Veamos esta primera parte entonces, donde habla doble vía, pago único de las prestaciones y también la actualización de las prestaciones. Lo compartimos. Pago único, en mi criterio, está muy bien. Y básicamente porque la herramienta que se pensó en un momento, recuerden que esta ley se sancionó en plena convertibilidad, que significaba estabilidad de precios. Entonces allí el mecanismo de la renta periódica, de la renta vitalicia, tenía sentido. Hoy día no hay ninguna compañía que garantice o que logre una evolución de las rentas vitalicias y las rentas periódicas acorde con la inflación. Y ahora el tema de la doble vía, que es el tema crucial en todo esto. El proyecto permite ir por la vía civil, pero dejando de percibir las prestaciones que estaría otorgando el sistema de riesgo de trabajo. Y vos hablás que es un tanto coercitivo. A ver, acá hay una primera discusión. ¿Doble vía o cúmulo? Yo no estoy en contra de que, de doble vía, elección excluyente o cúmulo. Yo estoy hablando de que estoy en contra de la elección excluyente, que se elija por uno u otro sistema. Lo que sí critico y fuertemente en este proyecto es que la forma en que se requiere la elección es totalmente coercitiva y en los casos de incapacidades graves, incluso de muerte, no hay una verdadera opción. Si obliga a optar y lamentablemente el damnificado, sea el propio accidentado, el propio trabajador enfermo o la familia, los derechohabientes, tienen que elegir entre recibir un dinero ya, aunque sea poco, ahora vamos a ver por qué podría ser poco, o empezar un juicio que le va a durar 5 años. O sea, tiene que elegir en un estado de necesidad. Imaginemos un trabajador que tiene un menoscabo en su capacidad del 50, del 55%. Se le dice, mira, a partir de este momento ya no cobras más nada. No califica para una jubilación por invalidez, pero deja de percibir su salario. O cobras este dinero ahora, o iniciame un juicio civil. 5 o 6 años para llegar a tener una reparación. Y mientras tanto, ¿de qué vive? Ese sistema es absolutamente coercitivo y yo digo que esa opción está tenida de lo que en la doctrina civil se llama la lesión subjetiva. Es el actual artículo 954 del Código Civil. Eso es un poco lo que te quería consultar, porque si bien hay una reforma y hay, digamos, cierto veto de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia de ciertos puntos, mi temor es que con una reforma volvamos otra vez a que la Corte Suprema de Justicia deba fallar ahora sobre los nuevos cambios. Bueno, o sea, ¿puede ser que esto no solucione nada? Bueno, no sé, eso lo dirá el tiempo, pero sí podría ser. A ver,
Hay otra cuestión que me parece que tiene que ver con esto. El proyecto de ley no cambia las fórmulas y la manera de calcular las prestaciones dinerarias. Esto quiere decir que la base de cálculo de las indemnizaciones sigue siendo el salario base. El salario base es el salario promedio del año anterior a la primera manifestación invalidante. Sin actualización. Entonces, todo lo que dijo la presidenta, en realidad se está refiriendo únicamente a la actualización del piso mínimo y a la actualización de las sumas de pago única. Claro. Pero la indemnización no reconoce o no computa la inflación habida, por de pronto, en el último año. En el idioma de las no palabras, el viento nunca se lleva las palabras, porque van directo al corazón. Es un idioma sin fronteras, que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares, para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Y en el bloque de prevención del día de hoy vamos a hablar de seguridad vial, en particular lo que es a los controles de alcoholemia. Esta semana se dio un hecho muy particular, un choque múltiple con 3 heridos leves. La persona involucrada que salía de un boliche para disimular el consumo de alcohol tomó líquido de freno. Se trata de una persona de 23 a 25 años que se recuperó luego de un lavado de estómago. Muchas cuestiones a tener en cuenta en este sentido. Un dato a destacar, estas sustancias naturalmente no sirven para enmascarar lo que es el alcohol en sangre. Sí ratificar la importancia de no beber alcohol al conducir, si bien la ley penaliza el consumo a partir de los 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, se advierte que los efectos también son cuando se toma menos que este parámetro. Un estudio realizado por CESBI Argentina da cuenta que tan solo consumiendo un vaso de alcohol, ya sea de cerveza o de vino, hace falta más tiempo para accionar el freno y para realizar pruebas de precisión. Datos muy recientes del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires da cuenta de la relación entre el alcohol y los jóvenes. Aquellos que están entre 15 y 24 años son los más afectados por los siniestros viales. Son datos que llegan de los hospitalizados en la provincia de Buenos Aires, que llegan al 35% del total y que implica un crecimiento del 30% el 2011 respecto al año 2010. Otros datos puntuales sobre los jóvenes al volante indican que el 27% de las víctimas mortales también están en este grupo entre 15 y 24 años. Son datos de Luchemos por la Vida. El alcohol muy protagonista en lo que son accidentes viales con jóvenes al volante, y hablando justamente del hecho esta semana de la persona que consumió un líquido freno para evitar un control de alcoholemia, es momento de ponerle un freno al consumo de alcohol al momento de conducir. Me emocionó esa forma de decirme, te queremos mucho, mami. Lleva siempre con vos el abrazo de quienes más te quieren. Federación Patronal Seguros te invita a demostrar todo ese amor que sentís por tu familia, respetando las normas de tránsito. Necesita asegurar su patrimonio. Su opción, con seguridad, es La Nueva Seguros. Con Provincia Seguros, disfruta la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, con el respaldo de toda una provincia. Las calificaciones y los premios internacionales lo confirman. Somos únicos, única aseguradora del país con certificación ISO 9001 en gestión integral de seguros generales y premios internacionales recibidos a la gestión de calidad y a la excelencia empresaria. Río Uruguay Seguros, una empresa con responsabilidad social. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. Berkeley International, la forma confiable de hacer seguros.
Esta semana se llevó a cabo una nueva edición del Foro Nacional del Seguro, estuvimos allí presentes y la apertura a cargo del Superintendente de Seguros de la Nación, el licenciado Juan Bontempo, que destacó la importancia que tiene para el Gobierno Nacional el mercado asegurador. Por ejemplo, habló sobre el Plan Nacional Estratégico que está encarando la Superintendencia, en donde la pretensión es que al 2020 el mercado asegurador forme parte del 5% del PBI, que esa sea su contribución a la economía nacional. El foco estará puesto en los seguros obligatorios. Algunos dirigentes de compañías de seguros mencionaron que sería interesante que estos seguros obligatorios contemplen solamente aquellos que pudieran cubrir daños a terceros, no así las decisiones propias, como por ejemplo los seguros de vida individual. Por otro lado, el foco del plan estratégico va a estar en la protección de los asegurados, con roles tanto para las compañías de seguros como para la Superintendencia de Seguros de la Nación, desarrollo de la cultura aseguradora, un perfil social del mercado asegurador. Y recordemos que te contábamos en el 100% Seguro que el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, había dicho en el seminario de Avira que la idea era que el mercado asegurador contribuyera con el 5% de sus inversiones en la economía real. El licenciado Bontempo redobló la apuesta, 5% a partir del 2013. Pero la idea es que sea en el 2020 llegue al 20%. Esto es algo que las compañías deberían seguir porque si bien se sabe cuál es el objetivo, habrá que ver a través de cuáles los instrumentos. Por otro lado, el Plan Nacional Estratégico se va a estar presentando, como se dijo, para el Día del Seguro y hay altas chances de que sea la propia Presidenta de la Nación quien esté en ese acto y, por qué no, con algunas palabras. Nuevas delegaciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación también para el mes de octubre. En el interior del país, Córdoba, Mendoza y Santa Fe serían las primeras. Un plan estratégico que es la gran apuesta del mercado asegurador del Gobierno Nacional y al que ya se han sumado todos los actores. Y seguimos lleno con la entrevista con el doctor Carlos Facal, analizando los cambios que pueden llegar a venir en materia de ley de riesgo de trabajo. Ya se analiza en el Congreso. Vamos a ver qué opina el abogado respecto a los cambios que tiene este proyecto de reforma respecto al proyecto original de Carlos Tomada, ministro de Trabajo, y también por dónde deben venir las correcciones a esta iniciativa que ya se analiza en el ámbito legislativo. Vos mencionabas el proyecto Tomada. Y el proyecto Tomada, recordemos que contemplaba también esta indemnización por daño moral, pero de otra manera. Era otra versión. También contemplaba la opción. También contemplaba el 20% por daño moral o por otros daños. No hablemos de daño moral porque el proyecto no habla. Daños no contemplados por la ley de riesgo de trabajo. Exactamente. Pero tenía tres cosas que ahora desaparecieron y lamentablemente desaparecieron, en mi opinión. Primera cuestión. Para el cálculo de la prestación dineraria no se tomaba el ingreso base promedio del artículo 12 de la Ley de Riesgos. Se tomaba la última remuneración del trabajador o la remuneración del trabajador al momento de la primera manifestación invalidante. Primera cuestión. Sí. Segunda cuestión. La indemnización o la prestación dineraria se pagaba determinada la incapacidad. La opción se ejercía sobre ese 20% adicional por otros daños. Y ahí el trabajador decía, no, yo tomo este 20% adicional por otros daños, menos para el accidente in itinere, sí. Y terminó acá la cosa, o empiezo el juicio civil. Pero por la diferencia de lo que ya recibí respecto de lo que yo considero que debería recibir. Ahora, no era un esquema extorsivo. Ahora una consulta al respecto. ¿Eso hubiese desalentado la industria del juicio? Porque yo agarro la prestación que me corresponde y después por el 20% voy a buscar un poco más. Bueno, no lo sé si lo hubiera desalentado. Lo que sí te digo es que no era un mecanismo extorsivo. Hoy yo te digo, moriste de hambre o agarrá lo que te doy y moriste de hambre, iniciame un juicio civil, sí. O agarrá lo que te doy, sea poco o mucho. Eso es extorsivo.
Ahora, Eso es aprovechar el estado de necesidad del que tiene que optar. no, y lo preocupante sería que eso llegue a un carácter judicial Pero y obviamente luego va a se llegar. declare que esto no sirve para nada. Hernán, va a llegar. Porque si yo estoy en esa situación, hay dos caminos que podría utilizar. Se me ocurre a mí, seguramente habrá otros abogados más imaginativos que yo. La primera es decir, hago la opción, cobro, y al día siguiente de cobrar, impugno esa elección que hice, alegando que me vi obligado a tomarlo, porque si no, no tenía medios de subsistencia. Claro. Y que impugnaba eso y pido el reajuste en sede civil de esa prestación. Un camino posible, alegando la lesión subjetiva, o también llamada lesión enorme, del artículo 954 del Código Civil, y que está en los mismos términos prevista en el proyecto de Código Civil unificado, no me acuerdo ahora, creo que era el 303 o algún artículo. Sí, sí. Primera solución. La segunda es que no hago esa triquiñuela de elegir y desdecirme e intentar la vía judicial, sino que me presento al juez con carácter de muy urgente y le digo que yo no no quiero agarrar esto porque no me parece una indemnización adecuada, pero que no tengo medio de subsistencia y que por lo tanto pido como medida cautelar que interín se resuelva el juicio, me sigan pagando el sueldo correspondiente conforme al artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Para resumirte, primero, el cálculo debería hacerse no según el artículo 12, sino según el último salario o el salario vigente al momento de la última manifestación. Segundo, o incluso más, al momento de la determinación de la incapacidad. Segunda cuestión, la opción no debería ser por todo o nada y andar a la justicia civil. No, la opción tendría que ser la prestación dineraria de la ley de riesgo, siendo que es un subsistema de la seguridad social, va entera. Y además la RT la va a tener que pagar igual. Sí, así está en el proyecto. Y lo que discutimos es lo que no te llegó a cubrir lo otro, que podrá ser cero si vas a sede civil, que sabés que es 20 si te quedás en sede en la ley de riesgos, o que podrá ser 50, qué sé yo, en sede civil. Eso es lo que discutimos. Un juicio acotado. Sí. Y tercera cuestión, el proyecto debe eliminar la etapa de provisoriedad o cambiar las otras cosas, porque así desamparamos al que está en la situación más grave. Y en esta última parte de la entrevista con el doctor Facal, él se refiere a un tema que no está contemplado en la actual reforma que se analiza en el Congreso, que tiene que ver con las enfermedades profesionales no listadas. Y un tema que mencionamos al principio del programa, un tema muy delicado para lo que es el canal de venta, en particular los productores. La limitación y los topes a los gastos de comercialización, un tema que analiza in extenso el invitado del día de hoy. El 80%, digo yo, por ahí es el 70%, no sé, pero es mucho más de la mitad, eso seguro, de los juicios que hoy tienen las empresas y que tienen las mismas RT son por enfermedades no listadas. Como vos bien decís, el proyecto no dice nada. Sí lo tenía el proyecto Tomada, que ampliaba el concepto de enfermedad resarcible. Porque era una reforma completa de la ley, era un sistema distinto. Está bien, pero es si esto apunta a emparchar la cuestión de la litigiosidad y no tocas ni de refilón el principal problema de la litigiosidad, es que, a ver, me equivoco. Hay un artículo por ahí donde de alguna manera ordena a los jueces que para el tema de discusión de enfermedades se atengan a los decretos de que establece el listado de enfermedades. Me parece casi naif. La verdad es un chiste. Me imagino que los jueces van a decir, van a tomar
la abundantísima jurisprudencia sobre el tema y van a definir lo que... El tema con esto es que deja abierto dos caminos para reclamar por enfermedades. ¿Qué va a pasar? El trabajador acusa haber sufrido una hernia discal, una hernia inguinal, etcétera, etcétera, o unas varices, o problemas cardiológicos, o problemas de estrés, etcétera, etcétera. No está listado de acuerdo a su actividad. La RT abrirá el caso, lo verá, hará alguna resonancia magnética, algún otro método de diagnóstico y va a rechazar. A partir de ese momento queda abierto dos caminos. El primer camino que tiene el trabajador es ir al juez laboral por la ley de riesgos del trabajo y decir, tratar de resucitar la vieja doctrina de la indiferencia de la concausa, diciéndole, señor juez, yo vengo por la ley especial, yo considero que el dictamen es incorrecto, que esto tiene etiología laboral y por lo tanto pido que se me indemnice toda la incapacidad. Va a haber algún pilotazo, algún piletazo en ese sentido. Sí. Porque la doctrina anterior, antes de la ley de riesgos, decía que si uno iba por la ley especial, no importaba que la causa laboral fuera simplemente un 10, un 20%, un 30% de la incapacidad total, sino que ahí campeaba la indiferencia de la concausa y se le indemnizaba por el 100% de su incapacidad real. La otra solución es que lo dé por cerrado y vaya por la vía civil contra el empleador y la RT. Es decir, no vamos a evitar el juicio. El proyecto Tomada, volvemos a... Claro, también lo criticamos en su momento, pero la verdad que frente al... el proyecto Tomada, frente a este que vino ahora, que no sé si es Tomada 2 o qué, la verdad que parece maravilloso. Sí, sí. Abría el camino, pero solamente decía que se iba a indemnizar la parte causada por el trabajo. Claro. ¿No? Es decir, no toda la incapacidad. Bueno, ahora no sé qué va a pasar, pero lo que seguramente va a haber juicios por esto. ¿No? Ahora, el proyecto Tomada lo mantenía, y esto lo tenía y lo mantiene, mejor dicho. ¿Qué es la limitación a las comisiones que se le pueden pagar a los productores? Parece ser que los productores son los malos de la película. El sistema funciona mal porque los productores cobran mucho. Es una cosa que realmente no es muy entendible. No, para mí ahí directamente el gobierno y los sindicatos y no sé, las RT, no lo sé, cedieron a la presión de la UIA. A alguien le voy a... Claro, a los productores, ¿quién lo defiende? Nadie. A ver, dice, no, porque esto es un seguro obligatorio, es un seguro social y no corresponde que se enriquezca la intermediación. El que habla así no sabe lo que habla. Los productores son los que han dado realmente capilaridad a este sistema. Llega a todos lados. Dan un montón más de servicio que simplemente intermediar. Son los que han permitido en algún lugar, a mí me tocó vivirlo, pero como presidente de una RT, ¿no? Fueron los que generaron la enorme competencia por precios para que bajaran los costos hasta los niveles actuales. Y además, el seguro del automotor, que también es obligatorio, cobran comisiones mucho mayores, ¿o me equivoco? Sí, sí, sí. Y que no son despachadas a veces ni siquiera por productores de seguros, ni siquiera. Sino por un simple Entonces, a ver, me parece que además de ser injusto, simplemente buscaron al más débil, al que nadie lo defendía, ¿no? Y le pegaron un mazazo, porque atención, dicen 20% de la limitación de los gastos que no sean prestacionales. Sí. Hoy día, según el informe de la Superintendencia de Seguros, a marzo de este año, esos gastos no
prestacionales están en el 25%, de los cuales 15 son los gastos operativos de las ART y 10 son los gastos de comercialización. 10 gastos de comercialización significa que si se lograra recortar a 5 los gastos de comercialización, entonces estamos encuadrándolos en el 20. Claro. Ahora, las comisiones, salvo para los productores muy chiquititos que son monotributistas, llevan IVA. Entonces, si llevan IVA, ya estamos hablando de una comisión que tendría que reducirse más allá del, más acá, digamos, no más allá, más acá del 5%. Además, hay otros gastos de comercialización. Hay gastos de publicidad, de promoción que las RT hacen, etc. A mí me parece que esto va a afectar, lamentablemente, y puede afectar a muchos productores, que le va a restar competitividad al sistema y le va a restar servicio. Bueno, espero que alguien... Lo único que me ofrece alguna duda es que esto está en el capítulo del cálculo de tarifas. Y lo que dicen es que las ART no pueden presupuestar. Con lo cual, una cosa es simplemente presupuestarlo para el cálculo de tarifas y otra cosa es que efectivamente prohíban pagos de comisiones superiores al 5%. Reforma al riesgo del trabajo, un tema que sin duda va a dar mucha tela para cortar, no solamente en el programa, sino también en el evento que hacemos todos los años. Sexta edición de Conferenciar, este año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nuestro evento tradicional del sistema de riesgo del trabajo, analizando esto y todos los grandes temas del sistema. Eso el 13 de diciembre, pero antes, la semana que viene, Agroseguros, el evento que hacemos este año en Pergamino. Ya lo saben, tienen las vías de contacto en la página web y también en el Zócalo. Y también después nos vamos para Santa Fe. Noviembre, para que no nos quede vacante un mes en el medio, Santa Fe, Congreso Regional de Seguros con el tema ART, seguro ambiental, planes, los grandes temas del seguro en la conferencia que va a tener a partir de este año el interior del país, organizada por 100% Seguro. Los vamos a estar esperando en todos estos lados. Como así también el viernes que viene, 6 de la tarde, acá por Metro. Nos vamos. Buen fin de semana. Chau, chau. Chau, chau.